cuando se corría el riesgo de que de los teclados se eliminara la ñ. Sí, bueno, eso fue alucinante. Fue increíble. Esos son defensas. Tenemos todavía muchas luchas. Tú ten en cuenta que en los organismos internacionales tenemos que conseguir que el español sea primera lengua, porque en lengua materna, el chino y el español es la segunda lengua materna, después del chino. O sea que lo que nos tenemos que plantear es que... ¿Hemos perdido terreno entonces? No, hemos ganado terreno. O sea, hemos ganado terreno porque somos los segundos después de China. Pero lo que tenemos es que ganar terreno en los organismos internacionales, en el posicionamiento del español como lengua considerada. O sea, es necesario que todos los organismos internacionales las traducciones se hagan en español, ¿no? Porque es la segunda lengua. En fin, todas esas cosas las tenemos que conseguir con políticas comunes de los países que hablamos el mismo idioma, ¿no? Y eso es algo que realmente nos va a beneficiar a todos. Y se va a ir teniendo cada día más, porque ten en cuenta que el número de alumnos en el mundo de español está creciendo a una velocidad vertiginosa y nos estamos convirtiendo en el primer idioma que todo el mundo, todos los alumnos quieren hablar, ¿no? O sea que es interesante. ¿Y los centros culturales de España de alguna manera forman parte de esa estrategia global de defensa del español? Hombre, nosotros defendemos todo lo que es la cultura en español, lógicamente, y es más, nosotros también tenemos un compromiso con la cultura iberoamericana en general. O sea, por ejemplo, ahora en el Centro Cultural de España empiezan ya los cursos de portugués. Quiero que todos mis empleados hablen portugués, la variante brasileña, porque para eso estamos en frontera con Brasil. Y tal y que igual, Brasil ha hecho un enorme esfuerzo también porque se hable español en Brasil. Ese enorme esfuerzo también nosotros tenemos que corresponder para que el portugués se hable y tenga una mayor difusión. O sea que creo que estamos en una línea iberoamericana, latinoamericana, como lo quieras llamar, bastante importante en posicionamiento. Nuestras economías están creciendo, a veces con altibajos, pero están creciendo y cada día el foco internacional está más puesto en Iberoamérica, ¿no? Con lo cual, eso nos tenemos que aprovechar de alguna manera para sacar algún tipo de beneficio, aunque sea cultural, ¿no? No, sin lugar a dudas. Es muy importante, y ya yendo a lo que es el trabajo cotidiano del Centro Cultural de España, que creo que ha sido una gran lección para todos, que ha tenido una mirada y tiene una mirada, independientemente del director que esté a cargo o de los funcionarios que estén trabajando, una mirada muy abierta de lo que es el hecho cultural, ¿no? No necesariamente se dedica exclusivamente al arte contemporáneo, o sea, su sector de artes plásticas está muy claro y es muy abierto, muy moderno, muy vanguardista también, pero cuando hay que reconocer a artistas más tradicionales lo reconoce. Claro. Su área académica también ha tenido una impronta, bueno, estuvo durante muchísimos años diseñada por un queridísimo amigo como Enrique Emrach, y digamos, pero también con un concepto muy amplio, muy abierto de la cultura, que a veces en los ámbitos culturales somos medios como que tradicionalistas, medios no principistas. Bueno, hay una cosa que también está muy clara, el que los directores también tengamos fecha de caducidad. Eso implica también que nosotros de alguna manera no nos implicamos directamente con sectores propios. El movimiento, que es lo que crea, que no tengamos clientelismo, que no tengamos amiguismo, que tal y que igual nosotros. Yo vengo aquí y lo primero que he hecho ha sido matricularme en la UDELAR en una maestría de literatura latinoamericana para tener un panorama de cómo va el tema. Me he estudiado todo lo que han hecho los anteriores directores y lo que hizo Enrique Emrach, que desde aquí le mando un recuerdo cariñoso, porque la verdad es una persona que desde que yo llegué me ayudó muchísimo a entender lo que es el Uruguay, y le tengo un grandísimo agradecimiento. Pues vas creando, ¿no?, como una programación. ¿Qué es eso? Precisamente es que tú lo has definido muy bien, ¿no? De una enorme variedad. Para mí la programación, el único nivel que no puede bajar es el nivel de calidad, pero todo lo que es nivel de contenido es muy amplio, no es nada sectario y además entra todo el mundo. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en Perú, Vargas Llosa escribió una carta a los medios cuando yo me despedía,
que decía, dice, bueno, no he estado de acuerdo con la programación general de Ricardo Ramón, pero valoro la publicidad, el no sectarismo, ¿no? Y el hacer partícipe a todos, ¿no? Del fenómeno de la cultura, ¿no? Claro, luego hablándolo con él, decía, claro, es que yo no podía... de alguna manera, lo que es un centro cultural de España es que le tiene que dar voz absolutamente a todo el mundo. Por eso ni somos partidistas, ni somos culturalmente sectarios, ni nada. O sea, nosotros es... precisamente el abanico superamplio de la cultura. El concepto democrático de la cultura es fundamental. Pero fundamental es la base de la cultura. Claro. Si una cultura no es democrática, ya para mí ya es una cultura, empezamos mal, ¿no? Claro, no, y ese diseño es muy complicado porque por un lado están, y ha sido clave para la política del centro, el apoyar a artistas emergentes. Estoy, por ejemplo, pensando en sus tradicionales concursos de monólogos, de teatro, dramaturgia de monólogo, que no existían acá, que hay obras que todavía hoy se están representando, que tienen la chapa de una mención en el concurso de monólogos del Centro Cultural de España, por ejemplo, o también el darle espacio a consagrados. Por supuesto. ¿No? Claro que sí, aparte para mí es que la especialización, o sea, no podemos tener un centro especializado solamente en ultra vanguardia. Yo personalmente soy muy vanguardista, pero también soy historiador de arte, o sea que de alguna manera tengo que tener en cuenta la referencia, y hay artistas importantes que no se les ha dado el nivel de atención que se merecen. Pues hay que recuperar a esos artistas, lógicamente. O sea que, de alguna manera, eso crea, para mí, pues que el trabajo sea muy diverso, muy satisfactorio, y que yo disfrute mucho con el trabajo, ¿no? Porque voy de un lado a otro y la verdad es que eso enriquece muchísimo, ¿no? Enriquece la programación del centro, y a mí me enriquece muchísimo porque el abanico cultural. Yo luego acabo, cuando salgo del país, salgo con un honoris causa casi, ¿no? del país, ¿no? No, pero me pasa, Ricardo, que también hay que pensar que en los ambientes culturales, y te debe haber pasado en cada uno de los lugares donde estuviste y también en España, no escapa a esta realidad, que hay modelos culturales imperantes, claro, por distintos motivos, por tradición, por poder, por política, por muchas cosas. Y bueno, estar equidistante de todos esos sectores para justamente tener cierta ecuanimidad es muy difícil. Es difícil, y mira, para mí yo voy tiendo más a esos sectores que no tienen voz, ¿no? Yo, para mí, creo que la cultura es muy importante y que esté muy ligada a todo lo que son los temas sociales, ¿no? Nosotros hicimos una campaña fantástica, por ejemplo, en Perú contra el maltrato a la mujer, ¿no? Que fue importantísimo, en defensa del género. Era en un momento determinado, cuando yo llegué, el índice de asesinatos a travestis era muy amplio, ¿no? Entonces nosotros pusimos nuestro granito de arena para que eso cambiara a través de acciones artísticas. Yo creo mucho en que la cultura, de alguna manera, tiene su desarrollo en la sociedad, en la política, y que es un fenómeno de influencia importante, ¿no? Con Guerra Intendente. Bueno, eso te lo iba a plantear justamente. Guerra Intendente ha sido maravilloso porque realmente... Contemos lo que es brevemente. Claro, ¿no? Bueno, Guerra Intendente es un proyecto maravilloso en el que tú sabes que en la mayor parte de los partidos políticos a la gente de la cultura siempre somos un poco... y además, cuando hay crisis, los primeros recortes siempre son para cultura. De hecho, en general, en todo el mundo. De hecho, el futuro Intendente de Montevideo todavía ya nombró a todos sus directores y todavía no ha nombrado al director de cultura. Sigue siendo el sector relegado. Claro, pues nosotros, como sector relegado que hemos sido siempre, pero somos en prácticamente todos los países del mundo, y es que además yo no entiendo por qué la política y la cultura tienen esa separación, cuando no, la política genera empleo. En España, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, el tanto por ciento que aporta la cultura es superior al del automóvil, por ejemplo. O
O sea que estamos hablando de grandes cifras, ¿no? Claro. Genera empleo, genera opinión, genera satisfacción, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho con Guierra es que de alguna manera hemos planteado soluciones, ¿no?, desde el punto de vista cultural a mejorar una ciudad como Montevideo. Entonces, solo participa gente de la cultura, ¿no?, en los proyectos que se ha habido. Ha sido muy interesante porque, por ejemplo, el propio intendente fue a la inauguración, fueron todos los candidatos, etcétera, etcétera. Y eso creó, y tú también estuviste muy presente en eso, porque lo que nosotros pretendíamos de alguna manera con el proyecto Guierra es que la gente no votara eslogan, que la gente votara programas y que se viera en los programas que para nosotros es una preocupación grande, que es el patrimonio, de alguna manera el patrimonio se respetara. Es increíble cómo no hay visitante que venga a Montevideo que me diga: Ricardo, qué maravilla de ciudad, esto con un arreglo mínimo sería increíble, sería un foco de turismo impresionante. Tú ten en cuenta que incluso en Argentina reconocen que el canon arquitectónico del Río de la Plata está en Montevideo. O sea, que es que, por favor, tenemos que preservar eso para el futuro. Es importante, es la identidad uruguaya la que está en juego y además es la economía la que está en juego, porque este punto turístico que atraería una ciudad, mi sueño sería, que es un sueño utópico, porque todos los que estamos en cultura tenemos que ser utópicos, es que Ciudad Vieja fuera patrimonio de la humanidad. Eso realmente haría que todos los barcos que bajan estuvieran más tiempo, que se desarrollaran más viajes hacia Montevideo y que el turismo pues fuera cada vez un generador mayor de crecimiento y de economía, ¿no? Creo que es importante valorar el patrimonio y lo que hay. Y estamos en este punto en Montevideo que todavía es posible salvarlo, ¿no? Hay otras ciudades que ya no. Pero Montevideo es, y te lo digo por la trayectoria que nosotros tenemos en patrimonio, porque realmente una de las líneas de cooperación importante de cooperación española que ha tenido los mayores premios en toda Iberoamérica, los mayores premios internacionales, ha sido precisamente nuestro programa de rehabilitación de patrimonio, ¿no?, que ha sido muy importante. La rehabilitación del Centro Cultural de la antigua Cafetería Mojana es un ejemplo de lo que nosotros hacemos. La rehabilitación del Centro de Formación en la calle de detrás, que también es un edificio histórico importante, pues es de las cosas que nosotros estamos como más orgullosos, porque de alguna manera estamos haciendo que el país, a través de estos edificios maravillosos, mantenga su identidad, ¿no?, que es la identidad que te da la arquitectura propia. Guierra Intendente fue esa gran intervención cultural sobre fines del año pasado, principios de donde, digamos, esa pata en lo cultural se metió en la política, logrando cosas que los dirigentes políticos no aceptaban. Por ejemplo, si uno invitaba a debatir en los medios a los candidatos o a los asesores inmediatos, no venían, no había debate. Como decía el propio Alfredo Guierra, la palabra debate parece que está mal vista en este país. Sin embargo, se logró que los asesores principales de los candidatos se sentaran durante más de una jornada en el Centro Cultural de España a debatir sobre ciudad sustentable, sobre tránsito, sobre patrimonio, etcétera, etcétera. Ahí quedó demostrado, no sé si reconocido por los actores, pero quedó demostrado que desde la cultura es posible tener una mirada proactiva hacia lo que son las reformas de las ciudades, por ejemplo, claro, o de la acción política. Claro. No, además eso lo hemos hecho con absoluto respeto a todo el mundo. Ten en cuenta que en ningún momento se vio que desde nosotros había una línea partidista, ni desde el propio Alfredo Guierra, ni de tal. Era un aporte al debate, ¿no?, al debate cultural. Eso es interesante porque además te voy a decir una cosa, esto se puede hacer en un país como este, con esta tradición democrática que tiene el Uruguay. A lo mejor en otro hubiera tenido como más suspicacias, ¿no? Aquí, cuando lo hablamos con Alfredo, como muy intensamente, yo le decía, digo, bueno, esto se hace en el Centro Cultural de España, es una cosa tuya, pero nosotros como país que estamos aquí, en Uruguay, que es un país hermano, es un país amigo, no tenemos que tener que se vea ningún tipo de intromisión política
por ningún lado, ¿no?